Bien, jóvenes, vamos a continuar entonces con la clase de inversión extranjera. Hay dos aspectos que es importante destacar de la inversión extranjera, los positivos y los negativos. ¿Sí lo vimos la vez pasada o no? Positivos. ¿Qué aspectos positivos podemos destacar de la inversión extranjera? Primero, aporta capital, oxigena la economía de una sociedad mercantil, oxigena la economía del Estado mexicano, porque llega capital de un país diferente a reoxigenar estas finanzas de las empresas. Cuando hablamos de inversión extranjera directa, estamos hablando de inversión privada a iniciativa privada. ¿De acuerdo? Entonces, este aporte al capital de la sociedad mercantil a la que llega esa inversión extranjera le da una oxigenación, le da mayor poder adquisitivo, le da mayor relevancia a la empresa. No sé si lo veíamos aquí en la clase pasada, les decía, inclusive pusimos un ejemplo aquí, ¿no? De cómo la inversión extranjera detona una parte económica de una sociedad mercantil, pero tenemos que cuidarla porque luego queda prácticamente a merced de ese capital extranjero la ganancia de la sociedad mercantil. Por eso el Estado mexicano cuida o debe de cuidar, debe de estar revisando hacia dónde va la inversión extranjera. Entonces, una parte positiva es el aporte del capital para el desarrollo, pero la parte negativa es la adquisición de un lugar monopólico en la empresa o en las empresas. Les ponía el ejemplo la vez pasada de lo que era antes la Zapatería Canadá. Con el libre comercio dejamos de usar zapatos Canadá, dejamos de usar zapatos Tres Hermanos. Antes el común de la clase media era que vistiéramos calzado Canadá, calzado Tres Hermanos. Hoy en la clase media vestimos tenis de marcas, si es que no son marcas tan prestigiosas como Gucci, Ferragamo, pero sí podemos comprar Calvin Klein, Hugo Boss, que son marcas de prestigio, pero no tan caro. Pero yo les puedo asegurar que ninguno de ustedes ha calzado unos tenis Canadá. Es más, se me hace que ni los han escuchado mencionar. Cuando, por ejemplo, los tenis Canadá no los compraban en la primaria y había una concesión entre el Estado y la fábrica de Canadá para obligarnos a todos los colegios y escuelas primarias públicas a comprar calzado Canadá para el uniforme de educación física. Todos los alumnos de primaria usábamos calzado Canadá para la clase de educación física. O sea, yo fui generación 80, 86 más o menos en la primaria y era lo que usábamos. Entonces, esta monopolización se da en función de ese poder adquisitivo. Llega el momento en que puedes comprar toda la competencia y entonces construyes un monopolio. Pero aquí la parte importante o la parte negativa es que ese monopolio, ¿de quién va a ser? Del extranjero. Otro aspecto positivo, la agilización y dinamismo de la economía nacional. Como les decía, es como si a tu casa llega un tío de Estados Unidos y te dice: oye, sobrino, ¿qué estás haciendo? No, tío, pues es que estoy estudiando leyes, yo te pongo el despacho. ¿Cuánto ocupas para poner el despacho? No, pues mira, una oficina aquí en Puerta de Hierro, un vehículo del año, uniformes, ocupo 5 millones de pesos. Ahí le va, mijo, 5 millones de pesos. Pero vamos mitad y mitad, ¿eh? De cada asunto que usted cobre, el 50% es de su tío y el 50% es de usted. Dices, bueno, yo no tenía despacho, no tenía carro, no tenía asistente, no tenía lugar donde hacer nada, me convino. Pero a la larga, ese dinamismo que entró a mi casa
va a ser una carga porque realmente estoy otorgándole el 50% de mi trabajo. ¿Por cuántos años? ¿No? Entonces esa es la parte importante. O la otra, cuando pasamos las tarjetas de crédito, casi muchos de ustedes yo creo que ya tienen tarjetas de crédito, ¿no? Y ahí viene el problema. Traigo tarjeta de crédito, vénganse muchachos, vámonos a echar unos vinos, no traigo dinero, pero paso mi tarjeta, ahí el día 30 a ver cómo le hago para pagar. Y entonces traemos un sobregiro, resulta que la quincena la debemos por ese sobregiro de la tarjeta de crédito. Oxigenamos nuestra economía con la tarjeta de crédito, pero nos quedamos endeudados hasta que nos ahogan las tarjetas de crédito, ¿no? En la etapa estudiantil, una tarjeta de crédito nos ahoga, porque no ingresa el mismo dinero que gastamos cuando estamos en la época estudiantil. No es que sea mala la tarjeta de crédito, el problema es que no hay ingresos como nosotros quisiéramos, ¿de acuerdo? Bien, si bien es cierto que una parte positiva de la inversión extranjera es el dinamismo de esta economía nacional, también hay otra parte negativa, el desplazamiento de empresas locales, la extinción de las empresas locales por esa fortaleza que representan las sociedades mercantiles cuando oxigenan su economía por razón de esa inversión extranjera. Otro aspecto positivo, genera impuestos. Toda inversión extranjera va directa a una sociedad mercantil. Toda sociedad mercantil, para que reciba inversión extranjera, debe de estar registrada ante Hacienda, registrada ante notario público, ante el registro público del comercio, todos los requisitos legales de una empresa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al generar mayores ingresos, ¿qué va a pasar con esa persona moral que reporta impuestos? Va a pagar más impuestos. Y entonces más impuestos que se van a robar los gobiernos uno tras otro, ¿no? Va a generar más impuestos, ¿de acuerdo? Bien. La desventaja, transfiere las ganancias al extranjero. ¿Por qué? Porque si del extranjero tiene el 25% de las ganancias, pues ¿a dónde va ese dinero? A las cuentas del extranjero. Oye, pero ya pagó su tax, su impuesto. Sí, claro, pero sigue siendo la ganancia del extranjero, ¿de acuerdo? Un aspecto positivo, el fomento de fuentes de mano de obra, creación de empleos, amplitud de una mayor cartera de trabajo, oferta de trabajo, etcétera, etcétera. En esa parte no tenemos problema. Otro aspecto que viene en función con esta inversión extranjera es el aporte de las tecnologías modernas. Lo decíamos en la vez anterior, como tierras que se dedicaban al cultivo de caña, de frijol, de maíz, por siglos, en los últimos 20 años, ahora le cambiaron el giro y ahora producen chile morrón, tomate, aguacate, entre otras tantas, ¿no? ¿Gracias a qué? A esa tecnología que viene de Europa, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, que se incrusta en las sociedades de producción mexicanas y genera esa aportación. ¿Cuál es la desventaja de la generación de empleos y de esta aportación de la tecnología? Genera la explotación del hombre, la explotación de los recursos, pero además, como toda inversión privada es con el fin lucrativo, es meramente de especulación comercial, de lucro, es decir, ¿cuánto es lo menos que le voy a pagar al trabajador para que haya un rendimiento mayor? ¿Para quién? Para los socios de la empresa, ¿sí? Entonces, esos positivos y esos negativos, el Estado mexicano está obligado a revisar. De tal manera que una conclusión importante para nosotros como abogados sería: la inversión extranjera es viable, es importante, es necesaria, pero en su justa dimensión y cuidando los equilibrios económicos entre los medios de producción y los medios
de inversión. O sea, mientras mantengamos equilibrio en una cosa y otra, es buena la inversión extranjera. Es viable, es recomendable, pero cuidando siempre los equilibrios, ¿no? Esa es la parte importante. Ahora, ¿cuál es el marco legal que rige la inversión extranjera? ¿Cuáles son las leyes más importantes que tenemos que observar como abogados para cuidar, revisar, aterrizar una inversión extranjera? En primer término, la Constitución, que nos habla de la rectoría del Estado en materia económica, ya lo han visto ustedes en clase previamente, artículos 28, 29 constitucionales. Una ley especial, ley de inversión extranjera, que nos habla de los 4 tipos de inversión extranjera que existen. Un reglamento de esta ley de inversión extranjera que nos dice cómo sí podemos utilizar inversión extranjera. Un registro nacional de inversiones que emana de esta ley de inversión extranjera. Este registro nacional de inversión extranjera es el sistema métrico que tiene el Estado mexicano para saber cuánto entra y cuánto sale. ¿Sí? Por eso ustedes ven en los informes de gobierno federales, sobre todo, tenemos tantos millones, tantos billones, tantos trillones de inversión extranjera, porque efectivamente hay un registro nacional que le está diciendo constantemente al gobierno, oye, aguas, porque se nos disparó la inversión extranjera en estos y en estos rubros, hay que poner atención. ¿Por qué el extranjero está invirtiendo tanto? ¿No? Acuérdense que los inversionistas por lo que van es por el capital, ¿no? Bien, algunas otras leyes que nos hablan de la ley de inversión extranjera, la ley reglamento de su ley de inversión extranjera. Una Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras tiene todo un órgano de toma de decisiones, que esa es una parte importante. Les decía el artículo 28, 29, 25, 26 constitucionales que nos hablan de la rectoría del Estado y cómo va su desarrollo económico, etcétera, etcétera. Registro Nacional de Inversión Extranjera. Es un registro y es una comisión nacional. Bien, vamos ahora entonces a los tipos de inversión extranjera. La más importante, la más común, la que todos conocemos, la que todos sabemos, la que siempre hemos escuchado, inversión extranjera directa. Una persona privada le deposita bienes, financiamientos, tecnologías, máquinas a una empresa mexicana. A eso le llamamos inversión extranjera directa. Se realiza mediante el establecimiento de empresas con capital extranjero, cuya inversión está dirigida a realizar actividades diversas, básicamente a bienes y prestación de servicios, ¿no? Concretamente, transferencias electrónicas, inversión de capital a una empresa mexicana. Esa es la inversión extranjera directa. También la podemos conocer como la colocación de capitales extranjeros a largo plazo en algún país extranjero. Cuando el dinero sale a otro país para invertir, esa es una inversión extranjera. ¿Para quién? Para el país a donde va a llegar. Es decir, si de Francia a mi empresa logré una inversión de ese país, de una empresa de ese país, esa inversión es inversión extranjera directa. El objeto de esta inversión extranjera directa, creación de empresas agrícolas, de empresas industriales, de servicios, producción, servicios de cualquier ámbito del comercio, se puede recibir inversión extranjera, siempre y cuando la empresa, insisto, esté debidamente constituida, debidamente registrada y dada de alta en Hacienda. ¿Vale? Esa es la más común que tenemos.
La Organización Mundial de Comercio, la OMC, nos dice que la inversión extranjera directa se da cuando un inversor establecido en un país adquiere un activo en otro país. Entonces, esta inversión extranjera se lleva siempre entre particulares. Siempre lo vamos a ver entre particulares. Personas físicas con personas físicas con morales, personas morales con morales o personas morales con personas físicas. ¿De acuerdo? Bien, una característica de la inversión extranjera directa es que es considerada benéfica. Porque oxigena, les digo yo, la economía de la sociedad mercantil a la que se le va a invertir. Crea fuentes de trabajo, contribuye al desarrollo tecnológico de la empresa. Imagínense que no, digo, aquí siempre pensamos como abogados, pero imagínense que en su casa tienen un negocio, una fábrica de zapatos, ¿no? Una fábrica de zapatos en la que tienen 10 trabajadores, una maquinita y los otros 8 trabajadores, 2 hacen funcionar la maquinita y los otros 8 con la mano, ¿no? A tejer, no sé cómo, a pegar la suela y todas esas cosas que vemos a veces en zapatos artesanales, ¿no? Imagínense que llega un extranjero y dice, oye, ¿sabes qué? ¿Para qué explotas a estas 8 personas? Yo te puedo traer una máquina que te hace lo mismo que las 8 personas con un costo mucho más. Te pongo nada más un mono para que él te haga la máquina y te pasa a la otra máquina y ya tienes una producción en serie de zapatos. Me cuesta 5 millones de pesos, yo te la pongo y de lo que vendamos me das un porcentaje, ¿no? También la ley de inversión extranjera, lo vamos a ver más al ratito o en la siguiente clase, nos da porcentajes específicos de participación, que era una de las preguntas del examen de la semana pasada. Porcentajes 10, 20, 49%, dependiendo del servicio de la fabricación, de la producción. ¿De acuerdo? Es un tema importante. Y contribuye al desarrollo tecnológico de las empresas mexicanas, produce satisfacciones para la sociedad, genera ganancias, genera riquezas. Bueno, dice que genera ahorros, pero difícilmente va a generar ahorros, ¿no? Bien, esta inversión extranjera directa la encontramos en el artículo 7º de la Ley de Inversión Extranjera. Esta establece un porcentaje específico para ciertas empresas que deben de observarse. Por ejemplo, hasta el 10% del capital social de una empresa, sociedad cooperativa de producción. ¿Sí? Todas estas sociedades cooperativas de producción pueden recibir hasta 10% de financiamiento extranjero. Solo que tienen 2 limitaciones. Una, primero, que no puede pasar ese porcentaje porque son sociedades cooperativas de producción. ¿Qué es una sociedad cooperativa de producción? Por ejemplo, una sociedad cooperativa de producción agrícola. ¿Qué se les ocurre que produzcan en la agricultura? Hortalizas, jitomates, aguacates. O una sociedad una sociedad cooperativa de producción apícola o pecuaria. ¿Qué va a producir? Pescado, va a producir todos los derivados del huevo, todos los derivados de un animal. Esas son sociedades cooperativas de producción, entran solamente máximo el 10% de la inversión extranjera. Y los inversionistas que entran a estas sociedades cooperativas de producción no pueden ocupar puestos de dirección y no pueden ocupar puestos de administración. ¿De acuerdo? Tenemos que tener mucho cuidado ahí. Por ejemplo, 25% de participación en sociedades mexicanas, personas morales que se dediquen al transporte aéreo nacional, como son las aerolíneas, hasta 25%, aerotaxis o transporte especializado, 25%. Y ya de ahí, hasta el 49% de inversión extranjera en seguros, fianzas, casas de cambio, almacenes generales,
de depósito, administradoras de fondos para el retiro. Imagínense ustedes, los extranjeros están recibiendo nuestras pensiones hasta el 49%. Creo que ahí es un problema que no ha visualizado el Estado y que eso nos puede generar un problema posterior. Y bueno, entre otras muchas empresas, ¿no? Aquí lo importante es que entendamos que esta inversión extranjera está acotada por porcentajes, ¿de acuerdo? Y ¿dónde puede participar la inversión extranjera con más del 49% del capital sociedad? Sí se puede, solo que requiere un permiso especial del Estado para poder participar con más del 49% en rubros como despachos de consultoría legal, sociedades de información crediticia, ¿cómo se llaman las sociedades? El buró de crédito, servicios privados de escuela, educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, agencias de seguros, telefonía celular, ¿de acuerdo? Con más del 49%, pero con autorización, más del 49%, pero con autorización del Estado, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes, de la inversión extranjera directa? No. Bien, inversión extranjera indirecta, que es la segunda más importante. La inversión extranjera directa yo la traduzco en aquella inversión que viene de un Estado a particulares o el Estado mexicano, alguna de sus empresas. La inversión indirecta, en general, digo, hay particularizaciones, pero la inversión indirecta en general es la que se entiende cuando bajamos recursos de organismos internacionales para temas de carácter privado. Por ejemplo, para el agua, ¿no? Para servicio público como el agua, para bancos, que viene del Fondo Monetario Internacional a un banco privado, pues son recursos públicos internacionales, pero que entran como inversión extranjera. No es directa porque no es de una persona moral, es indirecta porque devienen de recursos públicos, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización de las Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, ya lo dije, Organización Mundial de Comercio, Organización Mundial de la Salud. Todos estos organismos internacionales que generan fondos para alguna razón y que vienen a dar o al Estado, a las empresas del Estado o a empresas particulares. Por eso le llamamos indirecto. ¿De acuerdo? La inversión extranjera indirecta es de cuidado. ¿Por qué es de cuidado? ¿Han oído hablar ustedes de la deuda externa? ¿Quién le presta dinero a los estados? Es decir, México debe dinero, ¿no? ¿Quién le presta dinero al Estado mexicano? ¿Quién nos va a prestar dinero? Por ejemplo, a México, pues Estados Unidos, que es su vecino, su principal socio, pero nos presta el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, ¿sí? Entonces, les puedo hablar. ¿Cuándo fue cuando? Bueno, no, le iba a poner pausa al video, pero pues es ahora una clase, ¿verdad? Se vale porque es gráfico. ¿Cuándo detuvieron a Caro Quintero, el narcotraficante que tenía aquí su sede como en el 88, 90, ¿no? Fíjense ustedes, en un audio de la entrevista a Caro Quintero, digo, ahorita lo comento porque está de moda en la serie de Narcos, muy buena, por cierto, todas las de Narcos están muy buenas, sea la colombiana o sea la de
México. Él decía, déjenme trabajar, que el Estado me deje trabajar, ¿y qué? Ay, abusada, muchacha, porque esas cosas luego al rato... ¿Alguien de aquí trabaja de sicario en algún cártel o algo? ¿No? Ah, bueno. Muchachos, esto es nada más pura cuestión académica, Luego no me vaya a hacer que nos levanten ahí, ¿no? Ah, bueno. ¿A quién le iba a pagar este personaje esa deuda externa? Que hoy se ha convertido en una deuda eterna, ¿no? Estados Unidos, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Esa es una inversión indirecta, esa es inversión extranjera directa y esa es la que se conoce dentro de sus desventajas como la inversión peligrosa, debido a que el pago de intereses regularmente se le hace al Estado, como a los particulares se nos hace el pago de un crédito bancario, ¿no? ¿Qué pasa con una tarjeta de crédito cuando no pagas en la fecha de pago? Te genera interés y esa generación de interés al siguiente te vuelve a generar interés sobre el interés, pero está validado el cobro de interés sobre interés, que es una figura jurídica prohibida por la ley, pero ante las instituciones de crédito está validada, y entonces llega un momento en que el particular debe 4, 5 o hasta 10 veces más que la cantidad que debía cuando se cortó la tarjeta. Entonces la deuda hunde esa economía de esa persona. Así sucede con los estados, porque al final de cuentas la deuda se hace tan impagable que pierden más de lo que ganan. Pero la inversión extranjera indirecta, insisto, es aquella que viene de una institución gubernamental extranjera directamente a las arcas del Estado o a empresas particulares, organismos públicos descentralizados, etcétera, etcétera. Como dato general, en 1980 y 1990, países iberoamericanos fueron llevados al colapso económico por estos préstamos o empréstitos extranjeros. Y lo mismo ha ocurrido en Europa, ¿no? Tenemos el ejemplo de Grecia. ¿Se acuerdan que Grecia ha tenido que recibir una ayuda de la Comunidad Europea para efecto de paliar todas estas deudas que tenía el Estado griego y evitar el colapso económico de ese país, ¿no? Bien. ¿Dudas, preguntas? No. Finalmente, dos tipos de inversión más. Una más que le llamamos inversión extranjera de portafolio y otra inversión extranjera neutra. ¿Cuál es de portafolio? Esa es más sencilla todavía. Toda aquella que viene a través del mercado de valores. ¿Qué vemos en el mercado de valores, muchachos? Compras accionarias. Accionarias, así. Compra de acciones, compra-venta de acciones, costos, un día suben, un día bajan, conforme a la comisión, conforme a la Bolsa Mexicana de Valores. Y el que invierte a alto, mediano o bajo riesgo. A bajo riesgo gana muy poquito, a alto riesgo gana mucho, pero así como es el alto riesgo, así como gana, puede perderlo en un giro 2, 3 días, se puede perder. Una empresa que puede valer 15,000 millones de dólares de un día para otro por una situación, por ejemplo en el caso de Tesla, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hace menos de un año Tesla tiene un problema de una muerte con una persona que iba manejando en su vehículo. Ya ven que tiene un supuesto control remoto o control, no sé cómo le llama. ¿Alguien de aquí trae un Tesla? ¿No? Ah, bueno. Se maneja solo, supuestamente, pues se mató, recibió la demanda en Estados Unidos y después de todo ese escándalo, las acciones de Tesla bajaron. No al grado de colapsar la empresa, pero bajaron. Y esos inversionistas que tienen en esa empresa en particular invertido su dinero en acciones, perdieron cuando venían a la alza. Y así podemos ver esta inversión de portafolio, va directamente a través de bancos, a través de las bolsas internacionales de valores o hasta la Bolsa Mexicana de Valores también, en el caso de México,
y es a través de compra de acciones, bonos y otros títulos financieros. Así de simple la inversión de portafolio. Finalmente, una inversión extranjera que es muy rara, le llamamos inversión extranjera neutra. ¿Por qué es rara? Yo les hablaba desde un principio en la clase de esta opacidad con la que se manejan los fideicomisos, ¿se acuerdan? Que les decía, bueno, pues yo en lo particular tengo mis dudas porque los fideicomisos son inescrutables, puedes hacerlo mediante orden judicial, cuando estamos en un procedimiento ordenamos, en un procedimiento judicial ordenamos la apertura del fideicomiso, informes al fideicomiso, vía judicial, pero si no hay otra vía, es imposible detectar los movimientos de esos fideicomisos. Entonces, a esta inversión neutra se realiza en sociedades mexicanas a través de fideicomisos autorizados conforme al artículo 18 y ese capítulo en particular de la Ley de Inversión Extranjera. Se llama neutra porque la inversión no cuenta como extranjera en el porcentaje permitido, pero tampoco se considera mexicana. Está neutra porque está dentro de ese fideicomiso. Imagínense ustedes un fideicomiso para la operación de un hotel 5 estrellas o diamante en las costas mexicanas. Es para turismo, por lo tanto se puede, la inversión extranjera, explota recursos naturales, pero por el fideicomiso se puede, es un fideicomiso 99 años, se construyen los hoteles, pero no sabemos cuánto entra, cuánto sale, solo sabemos que hay inversión, pero que ahí está en el fideicomiso y por lo tanto a esa inversión extranjera que no cuenta como extranjera en su porcentaje, pero que sabemos que está ahí, se le llama inversión extranjera neutra. ¿De acuerdo? Y bueno, tiene ciertas características, pero para concluir la clase del día de hoy, tienen ahí en el Classroom esta clase de inversión extranjera. Ya nada más nos queda 2 unidades más. La próxima semana vemos la de tráfico jurídico internacional y sus métodos, y la última semana vemos cooperación internacional y ya. Del examen, sí les fue muy mal y yo quisiera que mejor no tomarles en cuenta, salvo a 2 o 3 que sí les fue bien, muy bien, pero casi todos no tomar en cuenta este examen y dejarles para el 27 un examen completo. Ya saben la dinámica, ya saben el tipo de preguntas, es cuestión de que le estudien para que no perjudicarlos en ese sentido. No sé qué les parezca. ¿Sí? Porque sí, realmente fueron 3 los que vi bien, todos los demás pues sí le sufrieron mucho. Entonces yo diría, vamos a dejar sin efectos ese examen. De todos modos se los entrego por si quieren verlo. Se los entrego para que lo pongan ahí en su galería, ¿no? Pero mejor lo dejamos ahí, hacemos otro el 27, pero ahora sí estúdienle hasta la que veamos. ¿A qué estamos hoy? 13, 20, el 20 no tenemos clase, es mi cumpleaños. 13, nada más nos queda la próxima semana. Sí. No, sería de hoy en 27.